tratar, a pesar de que es muy amplio resumirlo, trataré de resumirlo lo más posible y darle pues solamente las pautas más importantes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el manejo de quemados. Perdón, disculpen, sí que avanzo muy rápido. En lo que vamos a ver aquí en el manejo de quemados es que lo más importante para un paciente con quemaduras es las primeras horas de su manejo, ¿no? Ya que si damos un adecuado manejo a este paciente, pues va a haber un pronóstico bueno, ¿no? Y se debe manejar, pues, tanto en las primeras horas, o sea, tanto en el manejo prehospitalario, como en el manejo hospitalario de emergencia y también el manejo de mantenimiento, ¿no? Eso es de más o menos lo que va a tratar la exposición en esos ámbitos, ¿no? Un manejo prehospitalario, manejo de emergencia y un manejo de mantenimiento e indicación de referencias a un centro de quemados, ¿no? Para comenzar vamos a utilizar o mencionar lo que son los básicos, ¿no? Los conceptos básicos. Una quemadura se va a definir como un daño de la piel y los tejidos circundantes, ¿no? Pero no solamente va a ser dada esta quemadura por un factor térmico. Recordemos que en la etiología de lo que es la quemadura, van a haber agentes físicos en donde dentro de los agentes físicos están los agentes térmicos, en donde no solamente va a haber calor, ¿no? Ya que a pesar de que es de repente la etiología más común que vemos, pero también va a haber agentes por frío, ¿no? Y no solamente van a ser por llama, ¿no? Por así decirlo, porque es lo más común, sino también por cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos, tanto frío como de calor. Recordar que también, aparte de los agentes térmicos, tenemos los eléctricos, atmosféricos y también de corrientes industriales. También tenemos la radiación, como el sol, los rayos X y energía nuclear. Aparte, tenemos agentes químicos, los más comunes, los álcalis y los ácidos, y agentes biológicos, en donde algunos animales, insectos, peces eléctricos, tienen agentes biológicos que pueden producir una lesión tipo quemadura, ¿no? Entonces vamos a desarrollar de a poco lo que es lo primordial o lo más frecuente, que es la lesión, la quemadura, pero por etiología térmica, ¿no? Por calor, que es lo que más vemos en las emergencias y lo que más, de repente, más comúnmente ustedes van a tratar cuando vayan a su serum o lo que vean también en los hospitales o centros de salud. Para recordar la fisiopatología de la lesión térmica, ¿no? O sea, de cómo ocurre o de lo que ocurre en la piel, tenemos que recordar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y el espesor de esta piel puede variar entre 0.5 a 4 milímetros, de acuerdo, ¿no?, a la parte corporal que se está estudiando, ¿no? Entre sus funciones principales, recordar que la piel tiene la función de termorregulación, evita las pérdidas por evaporación, tiene la función sensitiva y también funciona como barrera mecánica y de acción inmunológica, ¿no? Y al momento de presentarse las quemaduras, todas estas funciones de la piel se van a llegar a comprometer, van a perderse estas funciones y va pues al paciente a sufrir el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, cuando una persona se va a exponer a unas temperaturas mayores de 70 grados centígrados, se va a producir una destrucción inmediata, ¿no?, por necrosis de la piel, ¿no? Recordar que la piel tiene capas como la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso, en la lesión térmica, lo primero que se va a lesionar es la epidermis, ¿no?, generalmente por contacto o por llamarada. Vemos ahí en la imagen o en el dibujito de colores negro, amarillo y rojo, en donde nos va a explicar, ¿no?, más dinámicamente cómo ocurre, ¿no? En la lesión térmica vemos que hay una zona central que es de color negrito, que es la zona de coagulación, ¿no? En esta zona hay un daño del tejido que no va a ser reversible, va a ser un daño irreversible de las células que están comprometidas en esa zona central. Alrededor de este colorcito negro está el color amarillo, que va a representar la zona de coagulación, que es llamada la zona de estasis. En esta zona, ¿no?, hay un grado moderado de lesión, ¿no?
hay una disminución de la perfusión de ese tejido, ¿no? Hay daño vascular y hay aumento de la permeabilidad vascular, todo en esa zona de estasis. Ahora, esta zona de estasis es importante, ¿por qué? Porque esta zona de estasis puede o evolucionar, ¿no?, a un tejido sano o a un tejido hiperémico, en donde va a poder recuperarse completamente, o si es que no se aleja la etiología, ¿no? En este caso, el agente térmico no se aleja de la zona del tejido, esta zona de estasis va a desarrollar o a evolucionar a la zona, pues, a la zona de coagulación, o sea, un tejido irreversible, ¿no? Entonces, es importante porque puede evolucionar de estas dos formas, ¿no? Y la última zona, la zona periférica, que es la zona roja, ¿no?, que vemos en el dibujito, que es una zona que representa una importante vasodilatación, pero que no tiene riesgos de necrosis y generalmente va a recuperarse sin mayor dificultad. ¿Ok? Entonces vemos que en la fisiopatología, las quemaduras, ¿no?, en este caso por lesión térmica, o sea, de calor, va a producir daño, ¿no?, de la microvasculatura y también reacción inflamatoria local. Al mismo tiempo que se va a producir daño, ¿no?, en la microvasculatura, esto va a hacer que la pérdida, o sea, la pérdida de la integridad de la microvasculatura va a favorecer o va a aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? ¿Y qué va a conllevar a eso? Va a conllevar a edema, extravasación de líquido y proteínas al espacio intersticial, ¿no?, dando como resultado el famoso edema de la fase aguda, de la quemadura. Ahora, si este edema no se controla, no se trata adecuadamente, ¿no?, en las horas que debe manejarse, va a conllevar a hacer un shock hipovolémico y obviamente la muerte en realidad, no solamente del tejido, sino que del mismo paciente, ¿no?, por un shock hipovolémico no tratado adecuadamente. Y bueno, y la reacción inflamatoria también va a conllevar a liberación de sustancias de reacción inflamatoria como las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, prostaglandinas, que al final van a empeorar, ¿no?, el estado de estasis microvascular, ¿no?, y van a empeorar el edema, va a haber vasoconstricción y agregación plaquetaria, y todo esto va a ayudar en sí a que se produzca más hipoxia tisular, más shock hipovolémico, y conllevar, pues, en realidad a un desenlace fatal, ¿no?, del paciente. Para recordar también que existe una clasificación de lo que son las quemaduras, lo pongo aquí solamente para mencionarlo porque lo voy a tratar más adelante, sino que lo pongo aquí para recordar que en realidad hay varias clasificaciones. La que más usamos nosotros es la de Converse-Smith, en donde ustedes pueden ver ahí en el cuadrito como primer grado, segundo grado superficial y profundo y tercer grado, ¿no? Pero también están las otras clasificaciones de Benaim, que fueron una de las primeras clasificaciones, y la clasificación de la American Burn Association, del ABA, también es otro tipo de clasificación, ¿no? Pero nosotros usamos o conocemos mejor de repente lo que es la clasificación de Converse-Smith, ¿no? Y con eso, con esa clasificación es donde voy a desarrollar, pues, el tema. También recordar que según, ¿no?, según esta clasificación de Benaim, que es la primera clasificación del cuadro, hay un índice de gravedad, ¿no? Este índice de gravedad, más que nada, nos va a ayudar para sacar el pronóstico del paciente, ¿no?, donde va a tener una fórmula, este índice de gravedad, por ejemplo, en los adultos mayores de 20 años, se va a sumar la edad más el porcentaje de quemadura, pero va a depender del tipo de quemadura de Benaim, ¿no?, tipo A, tipo AB o tipo B, que se traduce en tipo A en superficial, ¿no?, quemadura superficial, o como de primer grado, de segundo grado AB y B, y la tipo B es una de tercer grado. Se va a sacar con esta fórmula un puntaje, ¿no? Y según este puntaje nos va a decir el pronóstico del paciente, ¿no? El pronóstico nos va a ayudar para también hacer de repente la referencia adecuada del paciente o la referencia oportuna, y nos va a dar, pues, en realidad el porcentaje de mortalidad también, ¿no? Como vemos, de más o menos desde
a partir del 71 al puntaje 100, ya va a ser una clasificación tipo grave, ¿no? Y con probabilidad de muerte inferior a una sobrevida, ¿no? La mortalidad es de menor del 30% y va subiendo, ¿no? De acuerdo al puntaje que saquen con el índice de gravedad. Eh, para manejar un paciente, ¿no? Si nos viene un pacientito quemado a la emergencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? O antes de que llegue a la emergencia, si vemos de repente en una escena un paciente o una víctima, ¿no? De un siniestro, una quemadura casera, de repente laboral, ¿cómo se va, cómo es, cómo vamos a actuar, ¿no? Este es el manejo prehospitalario. Todos lo conocen, todos lo hemos hablado. En realidad es un manejo que le damos inicial, idéntica a cualquier otro trauma, ¿no? Ya que el manejo inicial va a reconocer y tratar pues las amenazas de vida en ese momento, ¿no? El famoso ABCDE, ¿no? En la evaluación inicial, ¿qué vamos a ver? Primero la A, ¿no? Como ya conocemos, mantenimiento de las vías aéreas respiratorias y protección de la columna cervical, que es muy importante, ¿no? Se debe evaluar la vía aérea de inmediato en un paciente que ha sufrido una quemadura. La apertura, ¿no?, de la vía aérea va a mejorar con estas maniobras, ¿no? Elevación del mentón, la tracción de la mandíbula, y si es que necesita, ¿no?, el paciente, lo va a hacer esto lo va a hacer el personal prehospitalario, pero también lo pueden hacer ustedes, colocación de la vía aérea orofaringe. Más que nada es la forma o la posición en que lo pongan al paciente, ¿no? Si es que el paciente ya va a necesitar una intubación endotraqueal, ¿no? Es importante siempre proteger la columna cervical, la inmovilización cervical, ya que no sabemos si es que la quemadura está acompañada de algún trauma, ¿no? De alguna explosión. No solamente puede ser quemadura por llamarada, sino que también puede estar acompañada de caídas, de fracturas, de traumas abdominales, torácicos, pélvicos, traumas encefalocranianos. Entonces, hay que tener bastante importancia con el ABCDE, ¿no? Antes de llevarlo a lo que es el hospital o a la emergencia. En la parte B, donde vemos respiración y ventilación, vemos que debe haber pues un adecuado funcionamiento de la ventilación, del movimiento torácico, de la pared torácica. Hay que evaluar, pues, auscultar el tórax, verificar los sonidos de respiración, evaluar la frecuencia y la profundidad de la respiración. En los pacientes, siempre en los pacientes quemados se debe iniciar un flujo de oxígeno al 100%, siempre. Porque en realidad en esta primera fase, en esta evaluación inicial, no sabemos si es que la quemadura, como no tenemos muchos datos, solamente es un socorro, ¿no?, a la víctima, no sabemos si es que la quemadura se ha dado en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto. Entonces necesitamos en el manejo prehospitalario siempre, si es que se tiene a la mano, un flujo de oxígeno al 100%, ¿no? Y es importante reconocer si es que hay una dificultad respiratoria, ¿no? Porque puede deberse a una inhalación, una quemadura por inhalación, ¿no? O también, si es que hay algún trauma asociado, puede haber un neumotórax, ¿no? Atención, asociado a la quemadura. En la parte C, vamos a ver la circulación y el estado cardíaco. Ahí vamos pues a ver la frecuencia, el color de la piel, pero en sí de la piel no quemada, ¿no? De las partes que no estén quemadas se va a ver la coloración. Siempre se debe tener pues monitorizada la frecuencia cardíaca. Si es que, bueno, en el manejo prehospitalario, si es que no tienen pues ahí un pulsioxímetro, se va a colocar en el área. Si las manos están quemadas, se puede colocar en el pabellón auricular, ¿no?, que no esté quemado. Y bueno, se debe insertar una buena vía periférica antes de enviarlo al hospital, ¿no? Esto todo es por manejo prehospitalario, como les repito, ¿no? Y los pacientes, bueno, que tengan de repente un porcentaje mayor del 20% de quemaduras de superficie corporal, se debe inclusive mandar a las emergencias, ¿no?, con dos vías periféricas, ¿no?, vías de calibre grueso. También hay que tener en cuenta que las quemaduras agudas, o sea, las quemaduras recientes, no tienen un sangrado arterial ni venoso. Entonces, si es que se encuentra algún sangrado en estos pacientes, hay que buscar una lesión asociada, ¿no?
y encontrar la causa y por lo menos tener ese diagnóstico al momento de enviarlo al hospital. Lo otro que tenemos es la discapacidad, déficit neurológico o de enfermedad macroscópica. Acá nos va a ayudar bastante lo que es el GLAJO, ¿no?, del paciente. Evaluar el GLAJO para descartar pues que también, como les digo, hay algún trauma encefalocraneal. Y por último, en el ABCD está la exposición, ¿no? Exponer al paciente quitándose toda la ropa, joyas, zapatos, pañales, si es que es niño, y si es que tuviera algún material que es adherente a la piel, ¿no? Tratar de detener o de retirar la mayor cantidad de ese material posible, ¿no? Quitándolo o cortándolo cuanto se pueda, para que no haya más exposición en la piel de ese material, ¿no? O no se adhiera más. En el manejo prehospitalario nunca se debe usar pues hielo, ¿no?, ni agua muy fría, porque esto va a conllevar en realidad a la hipotermia del paciente, ¿no?, en la cual ya va a ser otro tipo de complicación. Y siempre que se traslade un paciente a un centro, posta, hospital, ¿no?, hospital referencial, siempre se debe mantener, en estos casos de quemaduras, la temperatura corporal siempre debe ser prioridad, ¿no?, del paciente quemado. Luego ahí pasamos a la evaluación secundaria, en donde el paciente pues ya está por lo menos estabilizado. Y aquí vamos a ver algo importante, ¿no?, el historial médico. O el historial, ¿no? O sea, para que nos diga más o menos de qué forma, aquí vamos a obtener toda la información posible, ¿no? De qué forma se ha producido la quemadura, ¿no? ¿Qué circunstancias? Esto nos pueden dar tanto el personal prehospitalario como bomberos, SAMU, familiares, ¿no?, compañeros de trabajo, o personal médico que hayan evidenciado quizá o que tengan alguna información de cómo ocurrió el accidente. Y se debe documentar pues tantos detalles como sea posible. Acá hay algunas preguntas, no las voy a leer todas, pero más o menos nos ayuda, nos guía más o menos a sacar la mayor información posible, ¿no? Si hubo una explosión en la quemadura, si el paciente saltó por la ventana, desde qué piso, o sea, es importante buscar no solamente las lesiones por quemadura, sino que buscar lesiones asociadas. ¿Por qué? Porque un trauma abdominal o un trauma torácico puede comprometer inclusive más la vida del paciente que la propia quemadura, ¿no?, como ustedes ya saben. Entonces hay que tratar de buscar otras lesiones asociadas, ¿no?, tanto en llamarada como en quemaduras por líquidos calientes, ¿no? ¿Qué líquido fue? Es importante también saber si es agua, si es aceite, si es brea, cuánto tiempo estuvo expuesto, si fue en un ambiente, como les digo, cerrado, abierto, si fue dentro del auto, fue en campo, ¿no? Todo eso esa información hay que recabar, ¿no? Luego, el historial médico, más que nada, se va a referir en esta parte de aquí, ¿no? Vamos avanzando. A ver, no sé si sale. Ya. Aquí ya más que nada se va a referir el historial a lo que es pues ya sus antecedentes, ¿no? Si tiene alergias, alguna droga, si toma medicamentos, si tiene, qué enfermedades previas tiene, si está controlada sus enfermedades, si está embarazada la paciente, si cuando ha comido o bebido la última vez, porque de repente su quemadura necesiten una cura quirúrgica, ¿no? Entrar a sala, si está vacunada contra el tétanos, si ha tenido pues o hay algún otro evento relacionado aparte de la quemadura, ¿no? Alguna otra lesión, si le duele otra parte, todo lo que preguntamos en la emergencia ya, ¿no? En el manejo de emergencia. También es importante saber el peso, ¿no?, del paciente, si es posible, si es que el paciente lo sabe, si no, hacer un cálculo, para poder instaurar con el peso relativo el manejo de fluidos, ¿no?, la fluidoterapia. O la fluidoterapia ya que necesita el paciente, ¿no? Examinar, obviamente, el paciente de pies a cabeza. Podemos ver de repente algunas quemaduras de repente muy obvias, ¿no?, a la vista, pero mientras más desnudemos, mientras más saquemos, mientras más retiremos al paciente, pues vamos a ir descubriendo quizás nuevas quemaduras, contusiones, fracturas, deformidades, ¿no?
añadidas. Para ver lo que es la gravedad, ¿ya? Para ver lo que es la gravedad de una quemadura, para poder determinar su gravedad, hay dos cosas principales, dos ítems, que son la profundidad y el área de superficie corporal, ¿no? Tanto la profundidad como el área de superficie nos va a dar la gravedad de la quemadura, ¿no? Sin embargo, no solamente vamos a pensar de que mientras más profunda y mientras más área abarque, ¿no?, la quemadura va a ser más grave, no necesariamente. Incluso una pequeña quemadura puede tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, ¿no?, un paciente con un 1% de superficie corporal total quemada en las manos puede tener pues un efecto devastador en la función futura de sus manos. Entonces también hay ciertas áreas en donde se va a considerar de que la quemadura es grave, ¿no? También hay otros factores, como acá lo mencionamos, la edad, presencia de problemas médicos o quirúrgicos, las áreas funcionales y cosméticas, como les mencioné, las manos, la cara, pies, articulaciones principales, genitales, también deben ser considerados de gravedad. Ahí no solamente va a primar pues la profundidad y el área, ¿no? Entonces, para desarrollar esto, vamos a desarrollar uno por uno, ¿no?, para poder determinar la gravedad, la profundidad y el área de superficie. Primero vamos a ver la profundidad. La profundidad de la quemadura, como les mencioné, habían varias clasificaciones, ¿no? La vamos a clasificar por grados o también como lesiones parciales, ¿no?, de espesor parcial o de espesor total, ¿no? Y la profundidad va a depender de la temperatura del contacto que se haya tenido, ¿no?, la temperatura de este agente, la duración del contacto, el espesor, o sea, acuérdense que la piel no tiene el mismo espesor, ¿no?, el párpado no tiene el mismo espesor que la espalda, o el pie, o la mano, ¿no?, o el tórax. Entonces, el espesor del área donde o el área que se está quemando, o que se está dañando, y el suministro de sangre a esa zona, ¿no? Todos estos ítems nos van a dar en sí la profundidad, ¿no? Y como acá vemos, los grados, ¿no? Primero, segundo y tercero. De espesor parcial de primero y segundo grado, y de espesor total de tercer grado, ¿no? Esto guiándonos de lo que son las capas, ¿no?, de la piel normal. Entonces, de primer grado, la quemadura de primer grado vamos a ver signos como eritema, no va a haber ampollas, la piel va a estar seca, va a estar caliente, dolorosa, ¿no?, al tacto. Va a haber un dolor leve e intenso, hipersensibilidad, puede haber escozor o quemazón, ¿no? Y bueno, y todos en algún momento hemos tenido un tipo de quemadura de primer grado. No va a haber problemas en cuanto a la parte estética, va a curarse de forma espontánea, va a necesitar solamente pues algún tratamiento sintomático, ¿no? Y ningún otro tratamiento adicional, ni medicamentos, ni antibióticos. En realidad, solo va a haber un manejo sintomático nada más, ¿no? Y cura en menos de una semana. El de segundo grado lo vamos a dividir en segundo superficial y segundo profundo, de acuerdo a la afectación de la dermis, ¿no? Porque en el segundo grado va a haber de todas maneras la afectación de dermis. En la superficial va a haber parcialmente, ¿no?, parte de la dermis, y en el segundo profundo se va a afectar en realidad todo el espesor, casi todo el espesor, ¿no?, de la dermis. Aquí en el segundo superficial vamos a ver que ya se van a crear ampollas. La herida lo vamos a poder diferenciar porque es un rojo intenso, rosado, va a exudar mucho. Y como no en la segunda superficial no se va a afectar lo que son los anejos, o sea, lo que son los folículos pilosos, no va a haber la tracción del pelo, o mejor dicho, cuando se tracciona el vello o algo, no se va a desprender de fácil manera. Aquí va a haber un poco de hiperestesia, o sí suelen ser muy dolorosas, y especialmente cuando se les presiona, cuando les tracciona, se les roza, ¿no? Estas van a curar dentro de 7 a 14 días, y tampoco, si que se tratan adecuadamente, no va a haber problemas en cuanto a la parte estética, no van a dejar cicatrices gruesas, ni tampoco lesiones muy obvias.
En la segunda profunda ya va a haber, sí va a haber flictemas, pero acá va a haber la atracción del pelo positivo. Como ya se han afectado los folículos pilosos y las glándulas que están alrededor, ¿no? En la dermis profunda, aquí pues va a haber la herida, va a estar de color rojo pálido, va a estar la piel brillante y bien exudativa, va a tener el paciente dolor y esto va a demorar un poco más en hacer las curaciones, ¿no? Más o menos se va a curar en 15 días a 3 meses, ¿no? Aquí ya va a haber pues secuelas un poco deformantes, a veces pueden necesitar estas lesiones de que se haga una escarectomía, una resección, ¿no? del tejido que se ha quemado, y al hacer esto ya pues va a conllevar a que dejen cicatrices importantes, ¿no? Manchas en la piel y a veces cicatrices retráctiles que pueden deformar la zona, ¿no? Pueden dejar ya lesiones estéticas importantes. En lo que es el tercer grado, ya va a ser pues una lesión que va a abarcar tanto la epidermis como la dermis en su totalidad, ¿no? Inclusive hay una clasificación de cuarto grado en donde abarca también lo que es la hipodermis, todo el tejido graso, todo el tejido celular subcutáneo, fascia, músculo y hueso, ¿no? Pero, bueno, aquí también podemos describirlo, ¿no? En el tercer grado, en donde se ve una escara, ¿no? De color blanco, nacarado, que es muy característica de una quemadura de tercer grado. A veces no va a haber dolor en estas quemaduras a la compresión y no va a tener sensibilidad, ¿no? Pero sí dolor en el tejido circundante, ¿no? De repente el que tenga menos grados de quemadura. El pronóstico no va a ser, pues, no va a ser bueno en realidad, va a requerir generalmente, ¿no? Las de tercer grado, además van a necesitar tratamientos quirúrgicos, ¿no? De injertos, de colgajos, y las secuelas van a ser importantes, como dice acá, va a haber cicatrices queloides, discromías, puede haber amputaciones, retracciones, y obviamente esto va a llevar, pues, también a problemas psicológicos, ¿no? Por las secuelas. Para ver lo que es la extensión de la quemadura, recuerden que era tanto la profundidad como el área, ¿no? De superficie corporal. En la extensión de la quemadura, lo más utilizado, ¿no? Es la regla de los 9. Pero recuerden de que la regla de los 9 es una regla que se usa mucho más en el manejo prehospitalario, o sea, para el personal prehospitalario, ¿no? Manejo de bomberos, SAMU, el personal que da primeros auxilios. Sirve mucho para los adultos, pero hay problemas con ver el porcentaje en los niños, ya que los porcentajes van a cambiar, ¿no? La superficie corporal va a ser diferente en los niños. Entonces, la regla de los 9 se va a utilizar más que nada en un manejo pre, y en el manejo hospitalario, ¿no? Es mejor, inclusive mucho mejor utilizarlo, ¿no? Lo que es la escala de Laundy-Brauder, que te da una parte más específica, ¿no? Un porcentaje más específico, inclusive de acuerdo a la edad. Esto nos va a dar pues un porcentaje mucho más real de lo que es la quemadura en el paciente. Y mucho mejor en los niños, ¿no? También hay una estimación para las quemaduras que están dispersas. Y acá es donde se usa la mano del paciente, incluidos los dedos, ¿no? En donde su mano, ¿no? En total va a dar un área de 1%, ¿no? Cuando hay quemaduras dispersas, no necesariamente, pues, de repente nos va a ayudar en las escalas del 9 o del Laundy-Brauder, sino que con esta medida, de repente vamos a poder unir o juntar varias áreas quemadas que son pequeñas, ¿no? Bien, ya pasando a la parte del manejo que le vamos a dar ya al paciente en la misma emergencia, la reanimación con fluidos es lo más importante, ¿no? De un paciente quemado, ¿no? El manejo inicial, ¿no? El manejo inicial va a necesitar la fluidoterapia. Conocemos que está la fórmula de Parkland, que es la más utilizada,
Sin embargo, es una fórmula que utiliza el lactato de Ringer, algo que no tenemos en nuestro medio. Pero nosotros lo convertimos a cloruro de sodio, ¿no? Utilizamos cloruro de sodio en vez del lactato de Ringer, pero utilizando la misma fórmula de Parkland, que es de 2 a 4 ml por kilogramo por superficie corporal total quemada, y la cual vamos a distribuir, ¿no?, en un 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% dentro de las 16 horas. ¿No? Esa es la fórmula, ¿no?, que se va a usar en pacientes adultos. Siempre para poder tener o hacer una adecuada fluidoterapia debemos tener un balance adecuado, ¿no? Y para tener un balance necesitamos verificar el gasto urinario y la respuesta fisiológica del paciente, porque puede que el paciente o lo estemos encharcando o esté necesitando más líquidos, porque puede que el paciente haya llegado también en estado etílico, que concomitantemente tenga vómitos, que tenga más pérdidas, ¿no?, que incluso que de lo que le estamos reponiendo nosotros. Entonces, va a ser algo más dinámico, ¿no? La fluidoterapia va a ser de acuerdo a las funciones vitales, a la respuesta del paciente y al gasto urinario, ¿no?, que son ítems que debemos tener siempre al tanto al momento de hacer una fluidoterapia. Monitorizar los signos vitales es importante. Al menos se debe monitorizar los signos vitales cada hora en pacientes que tienen unas quemaduras más del 20% de superficie corporal total quemada. La sonda nasogástrica, si es que el paciente está intubado, ¿no?, por una quemadura por inhalación, entonces necesitamos probablemente una sonda nasogástrica. Y si es que el paciente también presenta náuseas y vómitos, pues es importante tener esta sonda. El catéter urinario es importante, se debe tener pues todo paciente que tenga mayor del 20% de quemaduras debe tener un catéter urinario, ¿no?, para evitar y poder manejar adecuadamente un shock hipovolémico. Y debemos tener una diuresis en adultos de 30 a 50 ml por hora, aproximadamente. El paciente pues, que está en la emergencia debemos pedir todos sus prequirúrgicos, todos sus hemogramas bioquímicos, gasometría para poder medir el nivel del carboxiemoglobina si se sospecha de que hay una lesión por inhalación, una quemadura por inhalación. EKG en todos los pacientes que tengan quemaduras eléctricas, ¿no? Y bueno, todos sus análisis de laboratorio, ¿no? También hay que tener en cuenta que el monitoreo de la perfusión de las extremidades y de la ventilación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que puede que haya tanto extremidades superiores como inferiores quemadas y debemos estar al pendiente de los pulsos, ¿no?, de los pulsos periféricos, de los cambios de coloración en la parte de piel que no están quemadas, o el dolor intenso, o las parestesias que puedan presentar, tanto en las extremidades, y en la ventilación verificar pues que el tórax se amplexe adecuadamente, porque cuando son quemaduras circunferenciales, tanto en extremidades como en tórax y abdomen, no va a haber una adecuada amplexación a la respiración o la inspiración. Entonces, a veces estos pacientes que tienen quemaduras circunferenciales, tanto en extremidades como en la caja torácica, van a necesitar de una escarotomía, ¿no? En sí, la escarotomía, hay que diferenciarla de la escarectomía. ¿Por qué? La escarotomía, ¿qué significa? Que vamos a abrir, ¿no? Aquí, como vemos, hay un paciente con toda la circunferencia, ¿no?, del tórax quemado, entonces no va a haber una adecuada ventilación. Estos pacientes con quemaduras circunferenciales, de todas maneras, ¿no?, van a tener que estar con apoyo de ventilación mecánica, intubados, porque no van a poder respirar adecuadamente. Entonces, en la escarotomía lo que se va a hacer, ¿qué es? Es hacer incisión, ¿no?, a través de la piel quemada, acartonada, y llegar hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Para qué? Para poder darle espacio, en este caso al tórax, ¿no?, dar espacio a que esta piel pueda movilizarse, ¿no?, al momento de la inspiración, de la respiración. Entonces, la escarotomía
que se puede hacer, como vemos en el video, en el tórax o en las extremidades, es eso, es cortar la piel hacia el tejido celular subcutáneo, ¿no? Como vemos aquí, para que haya una adecuada flexibilidad, ¿no? Tanto de las extremidades como la caja torácica y abdominal. Esto va a evitar de que los vasos, ¿no?, sanguíneos, tanto venosos como arteriales, ya no se compriman, no haya hipoperfusión tisular y por tanto no haya necrosis, ¿no? Inclusive aquí en el video han abierto también una fascia, ¿no? Una fascia muscular, ¿no? Pero lo más importante, como les digo, en la esclerotomía es abrir la piel. Estas esclerotomías o este tipo de procedimientos se deben tener adecuadas curaciones diarias, ¿no? Vendajes húmedos para las esclerotomías, evitar pues que se colonicen, ¿no?, por bacterias, hongos, y esto va a evitar de que haya pues el famoso síndrome compartimental, ¿no? Como ven, el edema es intenso, es abundante en las quemaduras circunferenciales y esto hace pues de que se compriman, ¿no?, todas las estructuras internas, tanto músculo, ¿no? Aquí inclusive están cortando, como les dije, una aponeurosis, una fascia, ¿no? Y ahí como ven queda, ¿no?, lo han cortado de tal forma, ¿no?, han cortado de forma circunferencial, de tal forma que el tórax queda flexible, ¿no?, toda la piel del tórax queda flexible. Y se puede hacer una adecuada ventilación del paciente. El síndrome, ¿no?, el síndrome compartimental, que es lo que no desea nadie que pues llegue hasta ese punto el paciente. Debemos tener en cuenta que hay signos tempranos, ¿no?, del síndrome compartimental, que son las parestesias, el dolor y la presión. Y los signos tardíos, que son la palidez, la parálisis y la falta de pulso, ¿no?, periférico. Entonces, la esclerotomía es para poder evitar, ¿no?, para poder evitar esto. Pero si es que ya vemos que hay un síndrome compartimental, ¿no?, signos de síndrome compartimental, para evitar que se pierda, ¿no?, la extremidad, o inclusive también puede haber un síndrome compartimental en abdomen o en tórax, se debe abrir pues la aponeurosis, las fascias, los compartimentos, ¿no?, de cada extremidad. Ya sabemos que en la extremidad superior e inferior cada una tiene sus diferentes compartimentos, ¿no? Y es esta la técnica, ¿no? Abrir lo que son los compartimentos, las fascias, ¿no?, las fascias, y así a ayudar pues al tejido muscular, ¿no?, que se reexpanda, que los vasos no estén comprimidos y que no haya necrosis, ¿no?, tanto de la fascia, del músculo, ni de la extremidad comprometida, ni la extremidad completa. Bien, eso es más o menos lo que es las técnicas, ¿no?, para hacer un adecuado tratamiento, ¿no?, del síndrome compartimental. Recordar que esto se debe hacer en la emergencia, ¿no?, de repente en las primeras 3 a 6 horas de que el paciente esté en el servicio de emergencia, en donde se puedan ver algunos signos tempranos, ¿no?, de un síndrome compartimental. Y tener en cuenta de que esto es común en las quemaduras circunferenciales, ¿sí? Bien, también al paciente en la emergencia, ustedes todos sabemos, creo que por experiencia propia, de que las quemaduras son muy dolorosas, entonces se debe dar un adecuado manejo del dolor, ¿no? Todas las guías o los artículos que he revisado mencionan de que el principal manejo de las quemaduras, ya que son dolores muy intensos, los de segundo grado, superficial y profundo, se deben manejar de inicio con un opioide potente, como es la morfina, ¿no?
Esta morfina es el gol estándar en lo que es el manejo de quemaduras, ya que es potente y de bajo costo. Este medicamento se puede dar en bajas dosis intermitentemente, se puede pasar en infusión, ¿no? Y tiene su inicio de acción a los 5 a 10 minutos, después de haberlo colocado por vía endovenosa. Se da en bolos de 0,05 a 0,1 miligramos por kilolitro. Y bueno, y luego se va avanzando en lo que es la escala del manejo del dolor a los siguientes analgésicos, o a ayudarlo o coadyuvarlo ya con manejos no opioides, ¿no? Como metamizol, paracetamol endovenoso, todo endovenoso, ¿no? No se debe dar nada por vía intramuscular, ¿no? Ni tampoco por vía subcutánea, no deben usarse, ¿no? Ya que como hay cambios, ¿no?, en lo que es la piel, o sea, en el volumen, ¿no?, intersticial, el líquido, el flujo sanguíneo, hacen que la absorción en las administraciones intramusculares y subcutáneas no sean adecuadas, ¿no? Entonces se debe querer manejar siempre a los pacientes eh, todo por vía endovenosa, ¿no? Y tratar de que la vía o las vías periféricas gruesas que se le coloquen no estén en una zona de piel quemada, ¿no? Intentar, si es que hay algunas zonas del pie, de los brazos, de las manos que no estén quemadas, es preferible colocar ahí unas buenas vías endovenosas. Debe también recibir inmunización al paciente contra tétanos, ¿no? Es el único medicamento que se le va a poner por vía intramuscular a un paciente con quemadura. Y los antibióticos en realidad en la emergencia, ¿no? En la emergencia no están indicados a menos que haya 3 casos, como los que pongo acá, que haya una patología, ¿no?, previa, que esté, pues, que comprometa de forma sistémica, ¿no?, una infección local o sistémica que pueda comprometer o infectar las quemaduras. Si es que no hay un tipo de patología así asociada, no debería darse un antibiótico, es sistémico me refiero, endovenoso, al paciente quemado, ¿no? Si también tiene quemaduras respiratorias o tiene algún estado infeccioso del nosocomial, ahí están, en esas 3 pautas están indicados los antibióticos, si no, no hay necesidad. También el paciente debe recibir protectores gástricos para evitar las úlceras por estrés, ya que ya sabemos que las quemaduras van a producir, pues, úlceras. Son muy comúnmente los productores de úlceras por estrés en estas patologías, y una profilaxis tromboembólica si es necesaria, ¿no?, a dosis profiláctica. El cuidado de las heridas, como ya les había mencionado en el manejo prehospitalario, es necesario enfriar la quemadura con agua, no hielo ni agua helada. Y si es que curar o limpiar una quemadura fuera del hospital va a tardar demasiado, ¿no?, en trasladar a ese paciente, en que ese paciente llegue al hospital, entonces no sería beneficioso, ¿no?, hacer una curación previa. Si es que es una quemadura que se puede de forma rápida hacer la curación, enfriar con agua, tapar con un apósito y llevarlo al paciente a la emergencia, no va a haber ningún problema con ese cuidado de la herida, ¿no? Ahora, en lo que es en el hospital, ¿cómo hacemos con una quemadura? Todas las guías te mencionan de que debes limpiar, ¿no?, la herida con un agente limpiador como jabón o clorexidina diluida para poder eliminar todos los residuos, ¿no?, y suciedad de la quemadura. Evitar que esta clorexidina diluida tenga contacto con mucosas, con ojos, ¿no?, con los ojos. También otro que he leído que es aceptable, el uso de champú para bebés mezclado con agua, para hacer la limpieza de las quemaduras. No he visto en algunos artículos que no es recomendable usar lo que es la iodopovidona, ya que como son piel expuesta, lesiones de piel que pueden absorber rápidamente el yodo de estos componentes, ¿no? También hay algunas contradicciones entre si romper o sacar las flictenas o no sacarlas, ¿no? Pero en las mayorías de las guías americanas, más que nada, concuerdan o están de acuerdo en que las ampollas en las flictenas sí deben debridarse,
deben retirarse su contenido y sacar esa piel excedente, ¿no? Se debe hacer con tijeras estériles y después de haber retirado, ¿no?, la flictena se puede colocar un antimicrobiano tópico. En este caso, el que más usamos es la sulfadecina de plata, ¿no? La sulfadecina de plata es un antibacteriano, ¿no?, tópico, que lo que va a hacer, en realidad no se sabe muy bien su mecanismo de acción hasta el momento, pero sí, más o menos parece que hace una lisis, ¿no?, de la membrana, ¿no?, de la pared celular de la bacteria. El problema de esta sulfadecina de plata es que hay varios estudios de que muestran de que puede producir un retraso en la cicatrización de las heridas, de las quemaduras, ¿no? Y también a veces da una coloración, ¿no?, si es que no la cambias, si es que no la retiras dentro de su tiempo de acción, dentro de las 12 a 24 horas, va a producir una coloración que se impregna a la quemadura, ¿no? Y que, bueno, puede ser caldo pues, de cultivo para las bacterias, ¿no? Pero es uno de los tópicos, una de las cremas, de los antimicrobianos tópicos más utilizados a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Ahora, tiene mecanismos de acción contra el Staphylococcus, Streptococcus, betamolíticos, E. coli, Enterobacter, inclusive contra algunos hongos como la cándida, ¿no? Y se usa, pues, como les mencioné, en las quemaduras de espesor de segundo grado superficial profundo, ¿no? Y también en las quemaduras, algunas quemaduras de tercer grado. Todavía siguen saliendo algunos estudios de la sulfadecina. Algunos autores recomiendan inclusive no usar la sulfadecina. Hay algunos estudios que recomiendan no su uso porque no hay algo que avale, que haga pues una diferencia con otros productos. Pero es lo más usado y se puede utilizar también como terapia profiláctica para las quemaduras para evitar su infección, ¿no? Y es lo que usamos también nosotros en nuestro medio. También hay otro medicamento que es la rifamicina, que se usa pues en quemaduras superficiales, más que nada segundo superficial, pero puede teñir mucho el tejido y también puede volverse sistémico y teñir la orina. Y al igual que la sulfadecina, no se debe usar en menores de 2 meses porque produce kernicterus y ni en embarazadas tampoco, porque pasa la barrera, ¿no? Hay algunas quemaduras en zonas especializadas, o sea, quemaduras en áreas que nos van a dar una gravedad, no solamente, como les mencioné, no solamente por la profundidad y el área quemada, sino que en estas áreas o en estas zonas ya van a ser quemaduras importantes que van a necesitar un manejo especializado, ¿no? Estos van pues a requerir una evaluación y manejo único, ¿no?, de cada área. Las quemaduras faciales, por ejemplo, son una lesión pues grave y que a menudo van a requerir una atención hospitalaria especializada, ¿no? Generalmente cuando hay quemaduras faciales también está comprometido el tracto respiratorio, ¿no? Y hay que buscar, ¿no?, que no haya una quemadura por inhalación. Están asociadas pues con bastante formación de edema, o sea, rápidamente tienes una quemadura facial y rápidamente se hincha, ¿no?, la cara, todo el rostro, hay bastante edema, ¿no? Y bueno, y pues se debe pues evaluar la parte ocular, ¿no?, antes de que los párpados se hinchen de tal manera que no podamos ni siquiera abrirlos, ni siquiera evaluar bien con más cautela pues la parte ocular, ¿no? Lo malo de estas quemaduras es que van a producir cicatrices, ¿no?, deformidades, y están relacionadas con un alto impacto psicológico, ¿no? Las quemaduras oculares necesitamos evaluar siempre cuanto antes que el paciente no esté con lentes, con lentillas,
se me fue el nombre, con lentes, ¿no? Las lentillas, ahorita le voy a buscar el nombre que nosotros le ponemos. Retirar estas lentillas, ¿no? Estos lentes de contacto, ¿no? Y también verificar, pero eso lo va a ver obviamente el oftalmólogo, pero debemos verificar de que no haya también perforación de la córnea, ¿no? De lesión corneal. Eso ya lo va a ver el oftalmólogo con la fluoresceína, que le va a ayudar a ver si es que hay alguna lesión corneal y él mismo de repente puede sugerir ungüentos o gotas antibióticas oftálmicas para tratar las lesiones corneales, ¿no? En los oídos debemos evaluar siempre el canal externo, ¿no? Y también si es que ha habido alguna asociación con una explosión, ¿no?, de la quemadura, también debemos ver si es que no hay perforación timpánica, ¿no? Eh, También eso lo va a ver de acuerdo al especialista, ¿no?, del área. En la quemadura de las manos, como ya les dije, puede haber discapacidad, ¿no?, temporal o también profundas, ¿no? O sea, inconvenientes ya con la movilización de la función de las manos. Siempre hay que determinar pues la función motora y nerviosa de la mano y verificar que haya buenos pulsos periféricos, buena perfusión. Hay que elevar siempre tanto las manos como los pies, ¿no?, por encima del nivel del corazón para que el edema no sea demasiado, ¿no? Para poder minimizar este edema. Y es recomendable que los pacientes que tengan quemaduras en las manos hagan movimientos, ¿no?, cada hora, para que se pueda disminuir también el edema y también que no pierdan la función. Recuerden que las cicatrices son algo retráctiles, entonces pueden alterar un poco la funcionabilidad de los miembros, ¿no?, tanto superiores como inferiores. Y las quemaduras de los pies, al igual que la de las manos, es también importante evaluar pues su función tanto en la circulación como en la función neurológica, y también se debe mantener elevado, ¿no? Evitar que tanto en las manos como en los pies haya vendajes, apósitos constrictivos, ¿no? Ya que si es que tiene estos apósitos ajustados, apretados, va a haber un retraso, ¿no?, en la curación de la quemadura y puede haber riesgo de infección. Tener cuidado también de que el paciente no tenga alguna neuropatía periférica como la diabetes o mala circulación, ¿no?, alguna enfermedad periférica vascular. La quemadura en los genitales, ¿no?, y el perineo, si es que es circunferencial, ¿no?, totalmente circunferencial, por ejemplo, en el pene, de repente por el edema que se va a producir, pueda que necesite un catéter vesical, ¿no?, una sonda vesical, para que de repente se pueda pues, evidenciar mejor la salida de orina, para que pueda orinar de una forma más adecuada y se pueda tener un control mejor del balance, ¿no? Pero si es que no hay una quemadura circunferencial que comprometa en sí el meato urinario, ¿no?, la salida de la orina, no va a requerir pues otro tratamiento más específico, ¿no? Siempre las quemaduras de los genitales y del perineo no deben cubrirse, ¿no?, con gasas, deben quedar siempre expuestas, deben mantenerse con sus antibióticos tópicos o sus cremas tópicas, pero no cubrirlas en su totalidad. Y bueno, y como les dije, necesitan pues una evaluación especializada, ¿no?, de cada área. Manejo secundario significa de que el paciente ya estaba en la emergencia, ya se le ha estabilizado, de repente va a pasar al área de observación y probable evaluación. De ahí, si es que vamos a buscar, a seguir buscando, si es que hay algunas lesiones asociadas, puede haber ahí alguna luxación, alguna fractura, se debe llamar al especialista correspondiente a eso. Si es que la fluidoterapia que le hemos dado como manejo inicial ha surtido efecto, está controlado, ha estado manejado, o si no, realmente la fluidoterapia no ha sido el tratamiento adecuado, necesita un catéter venoso central, de repente necesita intubación porque ha comenzado a desaturar, no se expande el tórax, otros traumas de repente concomitantes, entonces ya va a tener que ser evaluado por UCI, y las otras especialidades, ¿no?, de acuerdo a lo que se encuentre ya en la evaluación secundaria.
Las medidas generales en la hospitalización, o sea, estos son algunos puntos a tratar para hacer una referencia, ¿no?, del paciente. ¿Por qué? Porque en nuestro medio tenemos un hospital que al momento no contamos con un especialista en el área de quemados, ¿no? Necesitamos un área con un centro de quemados, ¿no?, en donde los pacientes, si es que no contamos con esa área para quemados, ni el especialista adecuado, o es un equipo multidisciplinario adecuado solo para esa área de quemados, entonces debe ser referido, ¿no? En nuestro país, pues, los principales centros de referencia, el Hospital Carrión, el Hospital Loaiza, Almenara, son algunos hospitales que cuentan con área específica para quemados, ¿no? Y un equipo multidisciplinario, incluido no solamente médicos, sino de enfermeros y técnicos, especializados en lo que es quemaduras, ¿no? Entonces, y bueno, y cirugía plástica, ¿no? Entonces, las medidas para poder referir a un paciente son que los pacientes que tengan unas quemaduras de segundo grado que abarquen más del 20% de la superficie corporal total, quemaduras, como les dije, que en zonas especializadas como cara, cuellos, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones principales, quemaduras de tercer grado de cualquier extensión, porque van a necesitar, recuerden que las quemaduras de tercer grado van a necesitar pues una adecuada escarectomía y colgajo o injerto, ¿no?, lo cual solamente están en los centros quemados, ¿no?, en las áreas de quemados de los hospitales grandes. Quemaduras por electricidad, quemaduras por químicos, pacientes con quemaduras o lesiones inhalatorias, con patologías preexistentes, aparte de las quemaduras que tengan comorbilidades, ¿no?, con quemaduras y traumas, que la quemadura en realidad sea de mayor riesgo de morbimortalidad que el trauma en sí. Niños quemados que estén en un hospital que no tengan una unidad pediátrica especializada en quemados, y pacientes que tengan alteraciones psiquiátricas, emocionales y problemas para su rehabilitación. Esos pacientes deben ser referidos. Ahora, ¿cómo manejamos a un paciente que no necesita la referencia? No necesita la referencia, pero va a estar en nuestro hospital, en nuestro servicio. Necesita, sí, lo que sí va a necesitar de repente es terapia antibiótica, del dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos ya a un paciente que vamos a hospitalizar, ¿no?, o que está hospitalizado? Lo más importante de esto, o por donde se comienza, el primer escalón, es la nutrición del paciente. La nutrición debe darse en las primeras 24 horas del ingreso, ¿no?, a la unidad o al área donde va a estar nuestro paciente. Debemos asegurar que este paciente tenga el soporte nutricional adecuado para que pueda recuperar o pueda epitelizar las quemaduras que haya sufrido. Ahora, los pacientes que están hemodinámicamente inestables, ¿no?, de repente en UCI o en shock trauma, que estén intubados y con altas dosis de drogas activas, obviamente no se les va a iniciar pues la nutrición al momento. Pero sí a los pacientes que estén estables, que pasen hospitalización, que no tengan pues quemaduras circunferenciales en la boca, en los labios, que puedan deglutir, que puedan alimentarse, ¿no?, por ellos mismos o con cierta ayuda. Entonces necesitan iniciar la nutrición. Y lo más recomendable es la nutrición enteral, obviamente, ¿no? Inclusive no solamente en quemados, sino en cualquier patología gastrointestinal, no siempre es lo más recomendable iniciar una nutrición pues natural, ¿no?, o sea, enteral. Los requerimientos para los pacientes, se debe calcular el aporte calórico con la fórmula de Curreri, ¿no?, en donde se van a dar 25 kilocalorías por peso, más, es una fórmula, ¿no?, más 40 por el superficie corporal total quemada. En pocas palabras se debe, pues, estar, debe darse un adecuado aporte calórico, ¿no?, para que el paciente, como va a estar en metabolismo, pues necesita hacer epitelización de todas sus heridas, ¿no? Terapia del dolor, ya lo habíamos mencionado, ¿no?, que se inicia con la morfina, que es la más recomendable, o el gol estándar en lo que es quemados. Se debe continuar la terapia del dolor o ir disminuyendo, ¿no?, las dosis, o ir retirando, o ir haciendo combinaciones de
de los analgésicos no opioides o opioides débiles o no tan potentes, ¿no? Continuar la terapia del dolor mientras el paciente esté hospitalizado. La terapia tópica, ya hablamos sobre eso, sobre las curaciones, ¿no? Sobre el ambiente en que se debe curar de forma estéril, y los medicamentos tópicos que nos están sugiriendo las guías o las lecturas, ¿no? Las terapias tópicas, los adecuados vendajes o las curaciones inclusive en sala. Terapia antibiótica solo si es que, como les dije, si es que necesita, ¿no? Si es que, por ejemplo, en las lesiones de las quemaduras, ¿no? En las lesiones se ha identificado por hemocultivo de repente un patógeno, ¿no? O se ha identificado en la misma secreción de la piel, la misma biopsia, o en la misma quemadura que está colonizada, ¿no? Una colonización bacteriana en la punta del catéter o en la misma quemadura, como les menciono, se va a iniciar lo que es la terapia antibiótica. Si no, no está recomendado en sí una terapia antibiótica endovenosa, no sistémica. Si hay lesiones de segundo grado profundo o tercer grado mayores del 10%, sí se va a iniciar una terapia antibiótica sistémica, ¿no? Pero como les dije, solo con estas premisas, ¿no? Y la rehabilitación que, bueno, se recomienda siempre a los pacientes en un ambiente óptimo, ¿no? Realizar una rehabilitación integral durante las primeras 24 horas desde que el paciente está hospitalizado, ¿no? Es importante la rehabilitación, no necesariamente no necesariamente la rehabilitación física, también el apoyo psicológico, emocional de este paciente, ¿no? Es todo un cuidado integral, ¿no? Como debería ser en todas las patologías. Ahora, hay tratamientos en el paciente va a necesitar, como les dije, por ejemplo, lo hemos visto hace poco, ¿no? La escarotomía, ¿no? La escarotomía lo vimos que es un procedimiento que se va a realizar en emergencia para evitar y llegar a lo que es el síndrome compartimental, ¿no? Ahora, la escarectomía es el retiro, voy a tratar de ponerlo aquí, es el retiro en sí, ya de lo que es de lo que es el tejido ya necrosado, desvitalizado, ¿no? Se debe hacer el retiro, ¿no? de este tejido para que... A ver, voy a darle play, ojalá que se pueda reproducir. No sé si lo llegan a ver. Es el retiro en sí, ¿no? De este tejido desvitalizado, este tejido necrótico. ¿Para qué? Para que la piel, ¿no? Que está por debajo, ¿no? Pueda tener la chance, ¿no? De que se epitelice, o sea, de que salga piel nueva. Al tener esta piel necrótica, ese tejido necrótico, esa escara, ¿no? Ahí no va a hacer que se epitelice adecuadamente la zona. Inclusive puede conllevar ese tejido muerto que está ahí a infecciones, ¿no? A que se colonice, a que se vuelva o pueda aparecer líquido purulento, un foco infeccioso es en realidad, ¿no? Y para hacer la escarectomía pues se debe tener siempre los bordes, dejar la herida con bordes limpios, sangrantes, para darle chance, como les dije, a esta quemadura o a esta lesión de que pueda epitelizar, ¿no? De que pueda salir un tejido nuevo. Doctora, Sí. tiene que volver a compartir la pantalla para el video, porque solo se ve la parte de la exposición de la ponencia. Ay, ya. Estaba poniendo un video. Sí, no lo hemos perdido. Ya, voy a volver a compartir. Ajá, sí. Ya, acá está. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Les estaba explicando eso, ¿no? Del retiro, la escarectomía en sí, ¿no? La escarectomía para retirar el tejido necrótico, tejido necrosado, ¿no? Es lo más adecuado cuando se tiene ese tejido desvitalizado, ¿no? Que al final no va a ser más que producir pues un foco infeccioso en realidad. Bueno, y se debe retirar y hacer un adecuado cuidado de la herida, ¿no? Un lavado diario, curación, si es que vuelven los bordes de repente a necrosarse, volverlos a retirar,
una terapia antibiótica tópica o sistémica si es que es necesario para el paciente. Y esperar la epitelización, ¿no?, de ese tejido. Voy a sacar esto y poner otro video. Ya. Listo. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. Se vuelve a ver la diapo, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Y no se ha llegado a pegar bien el video. Pensé que estaba acá. Bueno, y también otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que están programados, por así decirlo. Ya no es un procedimiento de emergencia, o de urgencia, sino es un procedimiento programado, en donde ya va a necesitar el paciente estos tratamientos quirúrgicos, como el homoinjerto o el senoinjerto, autoinjertos de piel parcial o total y colgajos, ¿no? Estos ya van a ser, como les digo, en centros especializados, en áreas de quemados de los grandes hospitales. El senoinjerto lo conocemos como un injerto de piel, pero que no es de la misma especie, ¿no? Lo más usado es la piel de cerdo, de chanchito, que se coloca en las quemaduras de segundo grado profundo y que van a necesitar de estos injertos, ¿no? El homoinjerto es una piel, ¿no?, un injerto de piel que se va a colocar, que sí es de la misma especie y que inclusive pueden ser gemelos idénticos, ¿no? También el donador. Pero que no es, o sea, es de la misma especie, de otra persona, pero no es de la persona, es de otra persona, ¿no?, el homoinjerto. Pero es temporal, o sea, estos homoinjerto y senoinjerto es temporal. El autoinjerto, como su nombre lo dice, va a haber una zona donadora, ¿no?, del mismo paciente a una zona receptora, ¿no?, en donde se va a poder hacer el retiro de piel parcial o piel total. Y eso va a depender de la profundidad y de las capas que se retiren en este tratamiento o en este procedimiento quirúrgico. Acá tengo otro video que no se colgó. Voy a tratar de ponerlo. A ver. Bueno. Y acá hay un video un poco más didáctico para que se entienda lo que es un injerto. El injerto de piel parcial, en donde solo va a contener un espesor, ¿no? O sea, el epidermis con parte de la dermis, ¿no?, con una dermis parcial. Y el injerto de total, en donde va a contener casi todo el grosor de la dermis, ¿no? Y se va a colocar sobre la zona receptora. Se puede fijar este injerto con puntos de fijación o simplemente tener una buena compresión de este injerto contra la zona receptora. Va a haber, pues, cuando ya pasen aproximadamente unos 3 días, una neovascularización, y esto va a hacer de que el injerto que se ha puesto ahí sobreviva, ¿no?, y se adhiera adecuadamente. Las condiciones, ¿no?, para que tenga una buena adherencia es que haya una buena vascularización de la zona, un buen contacto, que esta zona esté inmovilizada y que no haya, pues, signos de infección. Bien. Los colgajos van a tener, como han visto los injertos, van a tener que hacer una neovascularización entre el tejido que se está poniendo hacia el tejido, ¿no?, que está recibiendo. Pero en los colgajos no, el colgajo va a tener su propio pedículo de vascularización, ¿no? Y la zona en donde se ha sacado el colgajo se va a cerrar por una sutura primaria, ¿no? Los colgajos se van a necesitar en zonas de repente más amplias, zonas más profundas, y que no haya, pues, ningún signo de infección. Es una de las principales premisas para poder realizar estos procedimientos, ¿no? Voy a cerrar. Bien. Listo, ya. Para acabar, bueno, para tocar los últimos temas sobre quemaduras, vemos que no solamente va a haber quemaduras por calor en la parte térmica, sino también por frío.
Esto se va a tratar mediante un descongelamiento inmediato. Se va a sumergir la extremidad, en este caso, ¿no? A una temperatura de agua de 40 a 42 grados centígrados y es para poder esperar la revascularización de las zonas que están quemadas, ¿no? En sí por frío. Esto va a producir pues un dolor muy severo al, al hacer ese tratamiento y deben manejarse pues con analgésicos potentes en el momento de hacer este procedimiento. Se deben aspirar las ampollas, dar profilaxis antitetánica, administrar aspirina o ibuprofeno para bloquear la producción de prostaglandinas y tromboxano y elevar el sitio o la extremidad para disminuir el edema, ¿no? Se debe recomendar o se debe realizar hidroterapias con movimientos activos y pasivos para preservar la función de la extremidad. Recordar de que en las lesiones por frío o en las quemaduras por frío en realidad hay 3 lesiones importantes. El primero es el frostnip, que en realidad son lesiones leves, ¿no? Así como las quemaduras por calor tienen sus grados, las lesiones por frío también tienen algo parecido, ¿no? El frostnip son lesiones leves donde hay dolor inicial, palidez y enfriamiento y no hay pérdida de tejido. El frostbite, en donde ya se debe al congelamiento de los tejidos, hay formación de cristales intracelulares con oclusión de la vasculatura, ¿no? Y la lesión en sí ya, el congelamiento se debe al daño endotelial, la estasis y oclusión vascular. El famoso pie de trinchera, ¿no? También tenemos quemaduras por químicos, ¿no? Las quemaduras por químicos en realidad se deben a 3 categorías, o se dividen en 3 categorías. Estos son por álcalis, ácidos, que son los más comunes, y también hay otros compuestos orgánicos, ¿no? Los ácidos, los álcalis y los ácidos se van a usar en agentes o en productos de limpieza del hogar y en el trabajo. Y los compuestos orgánicos están incluidos en los derivados del petróleo y pueden ser tópicamente irritantes y tóxicos a nivel sistémico. Vamos a hablar primero de las álcalis, ¿no? Los álcalis van a dañar, que son un pH mayor de 7, van a dañar el tejido por necrosis, ¿no? O sea, van a producir una necrosis por licuefacción y desnaturalización de las proteínas, ¿no? Derriten cualquier tipo de tejido en su camino y los álcalis reaccionan con los lípidos, ¿no? Estos álcalis al reaccionar con los lípidos van a formar jabones, ¿no? Y esto va a hacer que se propague más profundamente la sustancia química. Bueno, estos se encuentran como el hidróxido de calcio, ¿no? Que este hidróxido de calcio va a estar como ingrediente activo, ¿no? El óxido de calcio, la cal viva, esto va a estar en el cemento, ¿no? Combinarse con agua para formar calcio hidróxido, que tiene un pH mayor de 12, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los albañiles, estas personas que trabajan en construcción, la exposición, ¿no? Se exponen al polvo de cemento en un sitio de construcción y pueden conducir pues a quemaduras alcalinas. Generalmente el trabajador está pues expuesto al polvo de cemento en las medias o alrededor de las rodillas, o trabaja arrodillado pues y tiene contacto con el cemento. El sudor de su cuerpo va a activar el polvo y puede provocar lesiones químicas, ¿no? Que evolucionarán entre 6 y 12 horas. El sitio primero va a estar medio eritematoso y de repente el paciente no se va a dar cuenta que está produciéndose una lesión química, una quemadura química. Y con el tiempo, con las horas, va a comenzar a producirse ya una quemadura de más espesor, ¿no? El espesor completo inclusive. El manejo es un lavado intenso, ¿no? Intenso en el área, un riego con cloruro, con agua, continuo, ¿no? Hasta que el pH se pueda regularizar en la piel. Igual va a suceder en el amoníaco anhidro, ¿no? Comúnmente creo que se usa como fertilizante, también como refrigerante industrial, y es una base fuerte, también de pH 12. Tiene olor penetrante y se activa con el contacto con la humedad, igual que el cemento, ¿no? Del cuerpo. Y bueno, múltiples áreas que tengan o produzcan más sudor, como la axila, la ingle, son sitios frecuentes en donde se va a ver pues la quemadura por amoníaco anhidro. Igual, el tratamiento es el mismo. En lo que son los ácidos,
Los ácidos con un pH menor de 7, obviamente, dañan el tejido por necrosis por coagulación y precipitación de proteínas. Causan, esto es una escara coriácea de profundidad variable, que es diferente al álcalis, ¿no? También se ven en lo que son la industria de lo que son limpiezas, ¿no? Productos de limpieza, como también está el ácido muriático. Tenemos acá el ácido fluorhídrico, que es uno de los más comunes de repente, de los que más se pueden encontrar como ácidos. Este ácido fluorhídrico es un agente corrosivo que se utiliza en el grabado de vidrio, para limpiar metales y otros usos, ¿no? También en la limpieza, en los productos de limpieza doméstica, industriales, como removedor de óxido. Y la inhalación, no solamente el contacto, sino también la lesión por inhalación puede producir problemas respiratorios graves, ¿no? Este ácido fluorhídrico, al contacto, ¿no?, con la piel, debe hacerse un lavado, como les dije, continuo, pero la única diferencia con este ácido es que se puede neutralizar con lo que es el gluconato de calcio. Se puede, este es el único, uno de los, creo, pocos casos en que se puede neutralizar el agente. En los demás no, o sea, en los demás se debe hacer un lavado exhaustivo hasta que el pH se regularice. Pero en el ácido fluorhídrico se puede inyectar, ¿no?, gluconato de calcio local en el área quemada. Se puede inyectar hasta un 0.5 a 1 ml de gluconato de calcio en el área donde se está viendo la lesión química. Y lavar, pues, ¿no? Lavar profundamente. Los fenoles, el fenol, que es un alcohol ácido, ¿no?, con poca solubilidad en agua. Se usa como desinfectante, solventes químicos, procesamiento de madera y plástico, y esto también puede causar necrosis por coagulación de las proteínas térmicas. Aquí lo que se va a hacer es también un lavado profuso, y también se puede neutralizar este agente con el alcohol etílico o polietilenglicol al 30%. También es uno de los pocos que se puede neutralizar el agente, ¿no? Y el ácido clorhídrico y sulfúrico, estos sí se deben hacer solamente un lavado exhaustivo. Igual si es que cae en las partes ocular, ¿no?, en los ojos, si es que tienen estos agentes salpicaduras en lo que es la parte ocular, también es un lavado exhaustivo. Es lo único en lo que te dicen las guías, ¿no?, sobre estas quemaduras por químicos. Y ya. Y ahí si es que, por ejemplo, si no necesariamente puede ser líquidos, pueden ser también polvos, ¿no? Polvos que caen en la piel, lo que se hace es con un cepillo retirar todo el excedente de polvo, ¿no? Todo el rastro de polvo en la piel, y luego hacer el lavado profuso. Las quemaduras eléctricas. Recordar de que las quemaduras eléctricas debemos diferenciar 4 cosas. Debemos diferenciar de que hay quemaduras de alto voltaje, que son más de 1000 voltios, y de bajo voltaje, menos de 1000 voltios. Estas quemaduras, o las quemaduras eléctricas, también deben diferenciar qué es una corriente continua y una corriente alterna. ¿Por qué? Porque van a dar diferentes lesiones, ¿no? Las lesiones eléctricas también son llamadas la gran enmascaradora, o el gran enmascarador, porque las lesiones por quemadura, o sea, eléctrica, puede que en la piel no haya nada en realidad, ¿no? Puede que no haya ninguna lesión, necrosis, a veces ni siquiera está eritematosa la piel, pero dentro, ¿no?, el daño que se produzca a nivel muscular, a nivel del nervio, de la fascia, ¿no?, de los vasos sanguíneos, ahí es donde se va a ver la lesión en sí de las quemaduras eléctricas, ¿no? Más o menos estas van a representar menos quemaduras, y les digo que hay que diferenciar estas 4 cosas, estas 4 clasificaciones. ¿Por qué? Porque la corriente continua, vamos a empezar con lo de la corriente continua, fluye en una sola dirección, así como lo dice, ¿no?
Los ejemplos, los relámpagos, las baterías de los automóviles. Y estos van a, como les dije, en una sola dirección van a fluir. Y si hay un objeto metálico, pues va, o como el reloj o anillo que entra en contacto con la electricidad, pues va a reaccionar, ¿no? Va a, a traducir o a llevar la corriente, ¿no? A la persona que lo está tocando, que está en contacto con esto. Pero en la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna tiene cambios, ¿no? La corriente alterna siempre va a tener cambios, es la que se utiliza pues para alimentar la mayoría de los artículos electrodomésticos, ¿no? Y al tener estos cambios diferentes, la corriente alterna tiene más de 60 cambios en un segundo, entonces va a haber varios puntos, ¿no? Varios puntos de lesiones. O sea, en la piel puede que no haya mucho, no haya nada, quizá nada, ¿no? Ninguna lesión, pero dentro puede haber muchos puntos de lesiones dentro del cuerpo. Más bien en la corriente continua, como solamente va en una sola dirección, puede que haya una zona en donde, mal dicho, ¿no? Por donde ha entrado y por donde ha salido. Es un error de repente al momento de decir que tiene una puerta de entrada, como la bala, ¿no? Una puerta de entrada y una de salida. Pero sí, la corriente continua puede que tenga solamente una entrada y una salida, pero en la corriente alterna puede haber daños múltiples en los tejidos. Y el voltaje es importante, ¿no? Porque el voltaje mayor de 1000 voltios va a calentar el tejido, va a causar necrosis del tejido profundo y puede que, como les digo, que en la piel no haya nada. Y estas lesiones van a poner pues, en peligro la vida. Los de bajo voltaje van a tener también pocos hallazgos físicos, puede que tengan dolores tardíos, ¿no? Migratorios, y rara vez pues, van a causar daños significativos, ¿no? Rara vez. Ahora, si es que a pesar de que la corriente es de bajo voltaje, pero el tiempo de contacto ha sido prolongado, es diferente, ¿no? Ya va a haber sí lesiones importantes. Para lo que es las lesiones eléctricas, las quemaduras eléctricas, debemos igual, así como hemos hecho las evaluaciones primarias, secundarias, el manejo inicial y el manejo secundario, igual debemos hacer lo mismo con algunas variaciones, ¿no? Siempre debemos tener monitorizado al paciente, ya que pueden haber algunas arritmias, pueden inclusive el paciente ingresar a la emergencia en asistolia. Siempre debemos tener el monitor cardíaco conectado al paciente, ¿sí? En la encuesta secundaria, lo diferente es que debemos identificar todos los puntos de contacto de la corriente. Como les dije, en una corriente alterna pueden haber muchos puntos de contacto, muchos tipos de lesiones, no solamente en los tejidos profundos, sino en órganos vitales, ¿no? Como el corazón, riñón. En la reanimación inclusive podemos ver la orina roja, que es la hemoglobinuria, en donde debemos estar al pendiente, debemos tener un flujo urinario de 100 ml por hora para poder certificar de que, o estar seguros de que ese riñón va a poder filtrar adecuadamente, limpiar, que no se tapone. Situaciones especiales, si el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, hacer las maniobras de resucitación y mantener la circulación pues, periférica, ¿no? Siempre, como les dije, un monitoreo cardíaco, ¿no? Y siempre tenerlo monitorizado, ¿no? Al paciente. Pedirle siempre estar atentos a lo que es el perfil renal y también la orina, ¿no? En estos pacientes sí debemos tener bastante cuidado, como les dije, por las corrientes alternas en sí, ¿no? Bien, eso sería todo. En realidad hay muchos más ítems que tratar. El tema es muchísimo más amplio. Hay quemaduras todavía especiales, ¿no? En embarazadas, en niños, en lactantes. Entonces, es un montón en realidad de qué hablar, pero he tratado de resumirlo en lo que más se ha podido, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy para responder. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante y muy didáctica ponencia. Tenemos algunas preguntas, se la voy a ir leyendo.
Ya. La primera es de Magali. Dice, gracias doctora por la ponencia. Mi pregunta es si en el tratamiento de quemaduras de alta tensión existe algunas consideraciones especiales en el primer nivel de atención. Sí, como les estaba mencionando en mi última diapositiva, en el primer nivel de atención a veces no tenemos los monitores adecuados como tenemos en los hospitales grandes, ¿no? O hospitales referenciales, pero nunca nos va a faltar un pulsioxímetro o simplemente nuestras formas de medir el pulso, el ritmo. Eso no necesita a veces ninguna máquina, ¿no? Nosotros mismos podemos ver si al momento de los pulsos periféricos, tomar las presiones, sentir las pulsaciones alguna arritmia, inclusive la semiología del paciente, ¿no? Si está de repente desmayado. O sea, nos va a decir muchas cosas, no solamente las máquinas, ¿no? Sino nosotros también al hacer la evaluación adecuada, ¿no? De los pulsos y de la semiología que nos da el paciente, ¿no? Nunca ¿cómo se llama? En manejo de primer nivel siempre hay que tener pues su sondita urinaria, su oxígeno, de repente si tienen un baloncito de oxígeno, si podemos también, si es que, como les dije, si es que la corriente continua, hay algún punto de entrada, una quemadura, ¿no? Una zona lesionada, ¿no? De zona de necrosis, desvitalizada, pues en el primer nivel de atención se va a poder hacer una pequeña curación de esa lesión, buscar de repente la zona de salida si es una corriente continua, porque generalmente en el primer nivel de atención te vienen las quemaduras por rayos, ¿no? Entonces, buscar de repente el punto de salida, ver si es que está alguna extremidad comprometida por esa quemadura eléctrica, si ya hay signos de repente de un síndrome compartimental o disminución de los pulsos periféricos. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No olvidar que en el primer nivel de atención siempre se va a manejar eh, con sus vías periféricas, o todo lo que es estabilizar al paciente, ¿no? Y para lo que es las quemaduras eléctricas, los que le mencioné, ¿no? Las indicaciones especiales. Ya, doctorita, tenemos muchas otras preguntas. Ahorita Ya voy a ser más corta en mis respuestas. sí, se los Ya. voy a leer. De Gisela dice, doctora, gracias, excelente ponencia. Mi pregunta es, en el hospital regional, ¿cuántos pacientes con quemadura tenemos al mes? Uf, mira, yo creo que a la semana debemos tener siempre uno o dos pacientes quemados. Ahora, no todos necesitan hospitalización, obviamente, pero si me hablas solamente de hospitalización, siempre al mes debe haber entre uno y dos pacientes hospitalizados en quemados. Ahora, no tenemos un área de quemados, están hospitalizados en el área de cirugía. Más o menos esa es la epidemiología. Y más que nada siempre son hombres, un 70% son hombres, mayores, adultos. Doctorita, Ahora, en niños es diferente, es otra epidemiología, es otra estadística. gracias, doctora. Hay otra pregunta de JFQB. Buenas noches, doctora. ¿Es aconsejable realizar la escarectomía en los dedos? Ya. En cuanto a las partes, a las extremidades, a veces no es tan aconsejable realizarlo en lo que es en los pulpejos, ¿no? En los pulpejos de los dedos, porque mm, el tejido ahí es uno que es muy vascularizado y tiene muchas terminaciones nerviosas. Al hacer la escarectomía, y si la quemadura es muy profunda, nos vamos a llevar toda esa zona, ¿no? El problema es que si es que realmente toda esa zona está realmente necrosada, está muerto el tejido, lamentablemente vamos a tener que retirarlo. Eh, Se pueden utilizar otras terapias, ¿no? Para los pulpejos de dedos y pies, de manos y pies, pero generalmente si es que está muerto se debe sacar. Esa es la premisa. Lamentablemente, ¿no? Si es que está en las manos. Gracias, doctora. De Carlos Yucra dice, doctora, muy buena ponencia. Mi pregunta es, de manera estética, ¿cuál fármaco tópico o crema se podría utilizar para disminuir las cicatrices post quemadura y si hay alguna contraindicación para usarla? Ya, generalmente todas estas cremas estéticas que conocemos, ¿no? Conocemos en realidad todos alguna crema estética. No voy a mencionar para no ser cherry, pero las cremas que se utilizan para las cicatrices post se deben utilizar generalmente pasados los 15 días de haber cicatrizado una herida,
¿Por qué? Porque a partir de los 15 días, la cicatrización o la proliferación del tejido es mucho más estable, mucho mejor, porque algunas cremas lo que hacen es romper esos puentes de fibrina que se han creado y la cicatriz puede volverse a abrir o puede hacerse tan delgada que puede crear pues una piel demasiado delgada y que puede lesionarse, ¿no? Fácilmente. Es preferible usarlo después de los 15 a 30 días de haberse curado en realidad la quemadura. Y va a depender también de la profundidad de la quemadura. Eh, si me pides una crema especial, hay una silicona en barra que es muy recomendable para las quemaduras profundas. Y si no, también la terapia de corticoides inyectada, ¿no? Debajo de la cicatriz. Es lo que utilizan las áreas de cirugía plástica en Lima. Venían mucho los pacientes que tenían quemaduras con cicatrices estéticas desfavorables, se inyectaban mucho lo que es la corticoterapia, ¿no? Y también otra es retirar en sí la cicatriz y queloide y esta cicatriz gruesa, ¿no? Retirarla y volver a hacer un afrontamiento para que vuelvan a ser de repente una piel mucho mejor afrontada. Gracias, doctora. Hay otra pregunta de Víctor Castro. Buenas tardes, doctora. Gracias por la ponencia. Mi pregunta va dirigida al tratamiento en el primer nivel de atención. ¿Qué es lo que deberíamos hacer antes de referir a un paciente que presenta 20% de área de superficie corporal de quemadura, además de hidratarlo? Y dice, ¿deberíamos empezar desde ya el tratamiento antibiótico profiláctico si las quemaduras son de segundo grado? Sí, la respuesta es sí. Si es que tiene una quemadura de segundo grado y más del 20% quemado, sí se debe iniciar el tratamiento antibiótico sistémico. Aparte de las dos vías periféricas que le vas a poner de buen calibre, debes tener un oxígeno adecuado en la ambulancia en donde le vas a movilizar al paciente. Más que nada la parte ventilatoria, o sea, la parte de la respiración y priorizar, ¿no? Se debe priorizar para que no te haga paro el paciente pues en la ambulancia al momento que lo estás refiriendo. El oxígeno es muy importante, analgesia, porque el paciente, si es que tiene más del 20% quemado, no va a soportar de repente la movilización más mínima, ¿no? Entonces, la analgesia es muy importante, inclusive sedarlo al paciente. Claro, en el primer nivel de atención es un poco más difícil hacer eso, pero podría ser recomendable si es que tienes los medios, ¿no? Ahora, aparte como de la fluidoterapia, unos buenos catéteres, ¿no? No solamente endovenoso, sino vesical también, para poder hacer todo el manejo del balance hídrico. Antibioticoterapia, analgesia y nada más, manejo del dolor, para poder referir al paciente. Y bueno, hay que hacer la oclusión de las heridas, ¿no? De las quemaduras, o sea, tratar de enviarlos con sus gasas, sus apósitos, sus vendajes, ¿no? Gracias, doctora. Hay otra pregunta de Alex Junior García Jaulis. Gracias, doctora, por la ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el parámetro más fidedigno para saber que un paciente quemado está respondiendo a la fluidoterapia? La perfusión o el flujo urinario. Es uno de los datos que nos va a aportar de que el paciente le está faltando la hidratación o le está sobrehidratando o está adecuada tu fluidoterapia, según el flujo urinario y según las funciones vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión arterial en general, te va a dar los parámetros para decirte que tu paciente está adecuadamente hidratado, que no se está chocando. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Alex González dice, doctora, buenas noches. ¿Es factible la transfusión de hemoderivados en pacientes quemados y el uso de eritropoyetina? Ya. Generalmente, como les mencioné, las quemaduras no sangran, ¿ya? Si es que hay un sangrado es porque hay alguna lesión concomitante, pero no, las quemaduras en sí no te producen sangrado. Está cauterizada toda esa zona, entonces no hay capilar, no hay un vaso que te esté sangrando. La transfusión, no sabría decirte si es que realmente hay alguna contraindicación en un paciente quemado. No tendría que darle una revisión más exhaustiva, pero como te digo, generalmente no necesitan sangre, a menos que haya un trauma, pues, ¿no? Que le esté haciendo perder sangre. Pero por el momento creo que tendríamos que revisarlo un poco más.
Tenemos 3 preguntas más, doctorita. Sí, Para sí, finalizar. sigue. De Gabriel dice, doctora, buenas noches. Para el lavado del tejido quemado, clorexidina, ¿al cuánto por ciento se debe utilizar? Y si no se dispone de estos, ¿qué otro compuesto debemos utilizar para la antisepsia? Ya, lo que se recomienda en las guías es una clorexidina al 2% diluida. O sea, ¿qué quiere decir? Clorexidina al 2% con algo de cloruro, diluida a 50-50. Ahora, si es que no tienes la clorexidina, otro que recomienda en la guía es champú, como les mencioné en las diapositivas, champú de bebé, jabón, diluido, todo diluido. También he leído una parte en donde te mencionaba la iodopovidona en espuma, pero en la mayoría de las guías era desaconsejable usar soluciones con yodo. Pero si es que tienes solo eso a la mano, podrías diluir, ¿no? El yodo, la iodopovidona en espuma, la puedes diluir al 20, o sea, 20% de iodopovidona en espuma y el otro 80% de agua, y con eso también podrías hacer un adecuado lavado. Si lo diluyes adecuadamente la iodopovidona, podrías hacer una adecuada curación si es que no tienes la clorexidina ni el champú. Otra pregunta, doctorita, dice, de Clever Quispe, buenas tardes, doctora, muchas gracias por la exposición. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar mejoría o empeoramiento en quemados en el área de hospitalización? ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes en pacientes con quemadura térmica y eléctrica? Ya. Para evaluar si un paciente está yendo adecuadamente bien, pues en realidad son las medidas generales que no solamente va a primar en las quemaduras, sino si un paciente está yendo bien, pues va a tolerar bien la vía oral, va a poder movilizarse, va a poder, no va a presentar ningún signo de infección sistémica ni local, no va a haber pues fiebre, y las quemaduras en sí van a poder revitalizar adecuadamente durante los siguientes días que esté hospitalizado, ¿no? Las quemaduras más superficiales quizá puedan epitalizar adecuadamente. En cuanto a los parámetros para una quemadura eléctrica, ¿cuál era la pregunta de la quemadura eléctrica? Sobre las complicaciones, doctora, de las quemaduras eléctricas y térmicas. Ya, las principales complicaciones de la quemadura eléctrica en realidad son los problemas cardíacos, o sea, que las arritmias que inclusive necesiten, también las fibrilaciones, ¿no? Que necesiten un desfibrilador inclusive, ¿no? Hacer una desfibrilación. Y que no respondan, ¿no? Al tratamiento médico, a los medicamentos de parte cardíaca, que no respondan al tratamiento médico y que necesiten cardioversión, ¿no? También otra es daño renal, que comienza a haber necrosis, ¿no? Tubular aguda en el riñón, que haya mioglobinuria y que esto tapone, ¿no? El riñón y esa hemoglobina en la orina vaya a taponear y produzca necrosis tubular aguda, lo cual va a conllevar a una insuficiencia renal aguda. Esas son una de las principales. Y el síndrome compartimental también es una de las 3 complicaciones principales que podamos ver en una lesión por eléctrica. Doctorita, nuestra última pregunta de Gisela dice, en caso de que estuviéramos en el SERUM en el primer nivel de atención, ¿cómo manejaríamos a un paciente quemado de segundo grado profundo o tercer grado antes de referirlo? Y la otra pregunta mencionaba, en el caso de pacientes embarazadas o menores de 3 meses, ¿no se podría usar sulfadiazina de plata o rifacinina? En vez de eso, ¿qué usaríamos? Ya, en cuanto al primer nivel de atención, siempre hay que guiarnos del ABCDE y del manejo inicial. No es diferente en ninguna, no solamente, como les digo, no es solamente el tema de quemadura, sino cualquier trauma, siempre se maneja de manera similar, ¿no? Siempre, ¿cómo vas a referir a un paciente si tiene segundo grado, superficial, profundo, tercero? En primer nivel de atención es siempre la parte hemodinámica, respiratoria, la parte circulatoria, la parte neurológica. ¿Qué significa eso? Las vías periféricas, el oxígeno, las curaciones o la pequeña curación que puedas hacer, algo rápido. Obviamente en el primer nivel de atención no vas a hacer escarectomías, pues, ¿no? No vas a hacer la apertura de las fascias, ¿no? En un síndrome compartimental, pero sí puedes hacer el lavado de la herida, un adecuado antibiótico tópico, ¿no? Y su vendaje, ¿no?
es lo que vas a hacer, aparte de todo lo que son sus sondas, sus catéteres, su oxígeno, sus analgesias, su protector gástrico. Entonces, eso es lo que vas a hacer en el primer nivel. ¿Aló, doctora? ¿Aló, doctora? Nivel de atención para poder referir un paciente. Y en cuanto a lo otro, era tampoco por la impregnación que hace esta. Sí, ¿qué pasó? ¿Me escucha? Sí, doctora, ya le escuchamos bien. El internet. Ya, sobre la... ¿Me Preguntaba, escuchan? sí, preguntaba sobre la sulfadiazina de plata y la rifacinina. Sí, lamentablemente pues se vuelven sistémicos según la cantidad que se aplique, ¿no? en el área y el tiempo, ¿no? Lamentablemente van a pasar la barrera, van a impregnar tejidos, van a teñir la orina. Y como les dije, no se puede producir, no se puede utilizar en niños menores de 2 meses por por el, por el riesgo del kernicterus. Generalmente en ellos se va a utilizar más que nada solamente el lavado y cuidado de la herida y no se va a utilizar por el momento ninguna medicación tópica. O se puede utilizar solo si es que vemos que hay signos de infección en la quemadura, se va a utilizar ¿cómo se llama? Antibiótico terapia bioral, si es que hay algún signo de infección, ¿no? Y el lavado continuo, lavado repetido, 3 veces al día, 4 veces al día, pero ningún otro tópico local. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por su predisposición y por haber participado en este curso. De por sí ya estamos muy agradecidos con usted y la extrañamos bastante, esperamos volver pronto y verla. Comentarle a los chicos que